Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Bueno, muy buenas. ¿Cómo andan todos? Vamos a comenzar ya nuevamente con nuestra tercera parte de esta pasión de Jesús, del Evangelio de Marcos. Vamos entrando cada vez más en la intimidad de este momento tan dramático y tan trágico. Veíamos en la parte anterior el juicio del Sanedrín. Hoy vamos a meternos en el juicio de Pilato, de la corte romana. Vamos a compartir desde el capítulo 15:1, que habíamos terminado con el capítulo 14, hasta el 32. Es decir,
hasta el momento en que Jesús está clavado junto a los dos ladrones. Acá es diferente a otro de los evangelios, ya lo vamos a ver. Y vamos a dejar el tramo final de la pasión y seguramente la resurrección para el último encuentro. Así que empezamos en el capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer primero del versículo 1 al 15. 15, 1, 15. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos. Sí, está bien. Con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió nada más. Esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo, ¿quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo, ¿qué quieren que haga entonces con este al que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Bueno, un juicio abreviado, ¿no? Porque ya estaba todo cocinado desde el Sanedrín. Es el amanecer, ha pasado un tiempo desde el juicio que había sido a escondidas de noche en la casa del sumo sacerdote. Es encadenado y llevado al tribunal romano. Está encadenado para mostrar que es alguien peligroso, según así lo quieren representar los sumos sacerdotes. Necesitan convencer al tribunal romano de que Jesús merece la muerte. Entonces, para eso, si es alguien peligroso que merece la muerte, debía estar encadenado. Los tribunales romanos funcionaban en general de mañana, con lo cual esa larga espera tiene sentido entre el primer juicio en penumbras, en la noche, a escondidas, y el juicio que lo condena a Jesús, que es el juicio romano. Pilato era un procurador romano que gobernó Jerusalén entre el año 26 y el 36. Hay testimonios de Filón de Alejandría, de Flavio Josefo y de Tácito, que describen cómo era la personalidad de Pilato. Dicen que más bien era un hombre cruel y soberbio. Entre otras cosas, por ejemplo, quiso tomar el dinero del templo para utilizarlo para construir un acueducto, pero además hacía muchísimas otras actividades no respetando la cultura propia del pueblo judío. A fines del 36, después de una gran violencia que generó por las calles de Jerusalén y imponiendo su voluntad, Vitelio, que era el gobernador de Siria, lo depuso y lo mandó a Roma para que rindiera cuentas de su gobierno. Así que el periodo es entre el 26 y el 36 de Pilato como procurador de Jerusalén. Pilato se dirige a Jesús con una pregunta muy similar a la del sumo sacerdote, pero en términos más bien romanos. ¿Tú eres el rey de los judíos?, le pregunta Pilato. La respuesta de Jesús es más bien ambigua, ¿no? Tú lo dices. No fue como aquella que había dado frente al tribunal de Sanedrín. Jesús sabía muy bien
que, que su respuesta podía ser interpretada en sentido político. Y prefiere usar esta ambigüedad en este momento, ya frente al pueblo judío en el Sanedrín, dio con contundencia su mirada. Acá prefiere usar esta ambigüedad. Bueno, ahí aparecen los testigos, que son los sumos sacerdotes, que buscan condenarlo a muerte. Nuevamente, Jesús hace silencio, como había hecho en aquella situación en el Sanedrín. Deja intrigado a Pilato el silencio y la respuesta cautelosa, que Jesús nuevamente responde a la equivocada interpretación del sentido político de su mesianismo, de su reinado. Él es el rey de los judíos, pero no de la manera en que todos se imaginan, sino que es de una manera diferente. Pilato se da cuenta de la inocencia de Jesús y Marcos deja en clara que toda la responsabilidad de la muerte de Jesús pertenece a los sumos sacerdotes y a su decisión de matarlo. Bueno, lo interroga y se da cuenta en las sobrias respuestas de Jesús que es inocente. Por eso intenta aplicar una ley de amnistía que decía que en las grandes fiestas judías se podía liberar a elección del pueblo a un personaje importante que estuviera preso. Aparece en escena Barrabás, que es un revolucionario violento, que acusado de un asesinato. Pilato trata de poner en evidencia un tipo tremendamente culpable frente a uno que era inocente. Es su intención de poder salvarlo a Jesús, ¿no? Y sabe que la razón de la entrega de Jesús es la envidia. Envidia su autoridad, la respuesta que obtenía de la multitud a sus respuestas irrefutables, ¿no? Jesús era coherente en sus respuestas, vivía a fondo aquello que anunciaba y predicaba, y eso ponía en evidencia, bueno, la corrupción y la cerrazón de corazón de muchos. Así que todo eso era la verdadera razón por la cual Jesús fue condenado a muerte, y Pilato se daba cuenta. Los sumos sacerdotes instan a la multitud que estaba ahí no era todo el pueblo, no eran los humildes los que lo seguían a Jesús, sino que más bien eran el consejo de los ancianos, la gran aristocracia de Jerusalén que estaba, por así decirlo, como más en torno al templo, y eran más bien aquellos que no comprendían bien quién era Jesús, o los que lo comprendían bien y por envidia actuaban, o los que no terminaban de entender, pero se dejaban llevar por la masa, tampoco lo habían conocido tanto a Jesús. Lo cierto es que se van dejando llevar por esta situación y los sumos sacerdotes instan a que se libere a Barrabás. Querían forzar a Pilato. Sin embargo, Pilato sabe muy bien que Jesús no es culpable. Así que intenta darle un escarmiento para que no vuelva a predicar y que con eso alcance. Entonces le vuelve a preguntar al pueblo. Llama la atención que Pilato esta vez dice: el que ustedes llaman el rey de los judíos, pone en boca del pueblo las palabras que habían sido de él. Más bien está intentando que el pueblo asuma a Jesús como rey, ¿no es cierto? Que pueda recibirlo, el título que le había dado Pilato, que ahora es del pueblo, según sus palabras, es un intento por salvarlo. La gente da su sentencia en un último intento, replica: ¿pero qué mal ha hecho? Sabiendo que la gente dice crucifícalo, pero ¿cuál fue el mal de este hombre? Ya no intenta artilegios como para tratar de convencer al pueblo, sino que directamente les pregunta: ¿cuál es el mal de este hombre? ¿Por qué quieren crucificarlo? Pero el pueblo insiste y lo hace con fuerza, los que están ahí diciendo crucifícalo. Bueno, frente a la demanda, el juez ya no busca más hacer justicia, sino contentar al pueblo. También él es un político, y en esa mirada política
de cómo quedar bien parado, decide soltar a Barrabás y entregar a Jesús para que sea crucificado. Antes de la condena a muerte en la cruz, era muy común que se azotara a los condenados a muerte por cruz con un látigo de cuero que tenía como 5 hilachas, 5 puntas. Cada una de las puntas tenía en las puntas unas piedritas o pedazos de metal. Y esto la latigación era para que el condenado estuviera exhausto y entonces la muerte en la cruz fuera más lenta. Era terriblemente dolorosa. Muchas veces se prolongaba hasta 24 horas la muerte, desde que empezaba todo hasta que terminaba de morir. E incluso a veces hay testimonios de personas que todavía estando vivas en la cruz, las aves carroñeras venían y los picoteaban, incluso les comían los ojos. El sufrimiento de la cruz era muy grande. Muchas veces para acelerar el proceso de muerte, además de la latigación, se quebraban las piernas de los condenados a muertes y de esa manera, se lograba que la muerte fuera más rápida. Este tipo de muerte no se daba a cualquiera. Se daba a la gente de baja condición, se daba a los malhechores, a los esclavos, y siempre eran ciudadanos no romanos. La pena de muerte judía más bien era la lapidación, pero acá es claro que el Sanedrín no tenía la autoridad para condenar a muerte, en tiempos por lo menos de Pilato, ¿no? Entonces, para poder lograr una condena a muerte, la condena a muerte tenía que ser del tribunal romano. Es por eso que el Sanedrín, por más que ya había decidido que él debía morir, necesita que Pilato sea el que lo condena a muerte para poder matarlo. Y la pena que se usa es la típica romana, no la judía. Bueno. Pensaba en este juicio a Jesús con toda esta situación en la que, más allá de que Pilato reconoce a Jesús como inocente y más de una vez intenta salvarlo, de fondo, incluso sabiéndolo inocente, decide condenarlo a muerte. Para Pilato no es más importante la justicia en su función como el cargo y el poder que él tiene. Por eso empezamos contando también que los grandes historiadores de la época que nombramos al principio decían que era un hombre cruel. Bueno, junto con esto vamos viendo como todos van siendo parte de a poquito de esta situación. Los discípulos que no pudieron acompañarlo, el Sanedrín cada vez más encerrado en su envidia, en su enojo, el pueblo que estaba ahí, que se va dejando llevar por esta como conciencia de masa de crucificar a Jesús, pero que en el fondo no termina de ser un pensamiento propio, sino un pensamiento impuesto, y Pilato, que frente a una situación que ve clara, porque ve clara la inocencia de Jesús, decide poner por encima de todo su propio interés. Vamos a leer del 16 al 20, 15 del 16 al 20. Los soldados los llevaron adentro del palacio, al pretorio, convocaron a toda la guardia, los vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Era muy común que después de una condena, ya esta es una instancia más romana, acá los judíos no tienen nada que ver, cuando alguien era condenado a muerte,
se juntaban una corte romana de unas 600 personas para burlarse del condenado. Como no había tantos romanos en Jerusalén, de la corte, se suman también muchos de los soldados para poder generar esta corte y poder burlarse de Jesús condenado a muerte. Lo llevan al pretorio, que es este lugar más de los romanos, convocan a toda la corte formada por ciudadanos y soldados, y estos empiezan a burlarse. Le ponen a Jesús un manto púrpura, más bien propio de ¿cómo se llama?, de los grandes reyes. Le tejen y le colocan en la cabeza una corona de espinas, por esta inscripción, Rey de los Judíos, y empiezan a burlarse, se arrodillan frente a él, lo nombran como Rey de los Judíos, lo golpean con la caña. Una vez que terminan de hacer toda esta parodia del reinado, que es la aparente condena, bueno, le quitan nuevamente su manto púrpura y le colocan las vestiduras que llevaba puestas. Y entonces sí, llegó el momento de llevarlo a crucificar. Pensaba en el corazón de Jesús, viendo esta situación de burla y sintiendo a la vez la tristeza, la desazón de no poder llegar al corazón de todos los que estaban ahí. Imagino a Jesús en la tristeza y la angustia de ver la injusticia y de asumirla a la vez, de entenderla como proceso del Padre. Llegó el momento del Calvario. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. El lugar este del Gólgota, donde Jesús fue crucificado, es más o menos del templo de Jerusalén a unos 500 metros. Yo tuve la suerte de poder estar ahí y es impresionante porque en el mismo lugar es el lugar donde lo flagelaron, al lado de una montañita es donde fue crucificado y a los costados de esa montañita está la sepultura de Jesús donde fue sepultado. Es todo un camino de estos 500 metros en los que lo enganchan a Simón de Cirene y lo obligan a llevar la cruz. ¿Y por qué esto es así? Porque los romanos, cuando llegaban a los lugares, construían con piedras sus palacios. Entonces, esta era la cantera de la que se había sacado la piedra para construir el palacio de Pilato. Como la parte del medio de la cantera era una piedra blanda, esa piedra no se sacó. Entonces quedó como una montañita de esa piedra blanda y a los costados como unas paredes, digamos, por toda la piedra que se había sacado. Los más ricos de la ciudad construían sus tumbas sobre esa piedra a los costados del lugar. Más bien, los ricos podían tener tumbas cavadas en la piedra. Entonces, en la piedra esa, como se veía de toda la ciudad, porque era más abajo, era el lugar donde los romanos crucificaron no solamente a Jesús, sino a muchísimos otros más. Era el lugar de las crucifixiones habitual. Y entonces en ese mismo lugar se hacía la flagelación y luego se los crucificaba. Y la tumba de José de Arimatea era una de las tumbas cavadas en la piedra. La tumba en realidad no era un solo nicho, sino que era una cueva que tenía una especie de sala de estar y después tenía hasta 9 nichos cavados. Es decir, que lo que José de Arimatea brindó para Jesús fue uno de esos nichos. Curiosamente, solamente en esa cueva de 9 nichos fue enterrado Jesús. Después de la resurrección, nadie más volvió a ser enterrado. Bueno, el escenario cambia.
pasamos del palacio de Pilato al lugar de la crucifixión. Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz para ayudarlo. Más bien Simón de Cirene, que pasaba por ahí, no entiende mucho, le obligan a llevar la cruz, pero se ve que fue tan fuerte la experiencia de Simón de Cirene, que al principio era obligación, pero de a poco se fue transformando en causa en su corazón, el poder ayudarlo a Jesús, que tanto él como su familia terminan convirtiéndose en cristianos. De hecho, Simón de Cirene es un personaje conocido, es el padre de Alejandro y de Rufo, dos miembros muy conocidos de la comunidad de Marcos. Marcos deja en evidencia que este Simón de Cirene, que ayudó a Jesús, al principio obligado, fue transformando su corazón y que es el padre de estos dos personajes tan conocidos. Vamos a leer del 23 al 27. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Muy bien. Bueno, algunos no se sabe si eran amigos o quiénes, o soldados, pero quieren darle vino mezclado con mirra. Este es un anestésico. Lo que hace es hacer que el dolor sea menor mientras él estaba en su agonía de muerte. Pero Jesús rechaza este vino con mirra porque decide vivir a fondo el cáliz que el Padre le ha dado. La crucifixión en sí es apenas mencionada y pasamos directamente al momento en que los soldados se sortean sus vestiduras. Todo esto tiene que ver con el Salmo 22. Marcos elige este salmo de manera especial para describir todo el momento de la pasión y lo que Jesús va sufriendo. Se sortean las vestiduras como está escrito en el Salmo. Ahora Marcos nos suma para poder compartir intensamente la agonía de Jesús. Nos cuenta las horas. Era alrededor de las 9 de la mañana. Repara en la descripción que finalmente fue el motivo de la condena. Es decir, el motivo romano de la condena de Jesús. El motivo real habíamos dicho que había sido la envidia. El motivo romano fue: este dice ser el rey de los judíos, que era lo que quería que pusieran los del Sanedrín. Finalmente Pilato pone el rey de los judíos. La inscripción proclama a Mesías, lo proclama como Mesías que salva a los hombres, pero no lo hace con su poder, sino con la entrega propia a la muerte en la crueldad de la cruz. Es un Mesías que como siervo sufriente, como dice Isaías o expresa el Salmo 22 que elige Marcos, decide entregar la vida. Acá hay algo muy importante. No sé si se acuerdan cuando empezamos con el Evangelio de Marcos, que una de las primeras características que sabíamos del Evangelio de Marcos es que era una comunidad en Roma, que Marcos era discípulo de Pedro y que esta comunidad estaba siendo perseguida, que muchos de los cristianos de la comunidad de Marcos eran martirizados por la fe. Con lo cual, que Jesús asuma el lugar del siervo sufriente, del inocente que entrega la vida, y que esa es la manera de salvar, tiene que ver mucho con lo que la comunidad está viviendo. La última cena es la aparición de dos ladrones a su derecha y a su izquierda. No sé si se acuerdan al pedido de Juan y de Santiago, ¿no? De sentarse a la derecha y a la izquierda en el capítulo 10, en los versículos 37 y en el versículo 40. Los ladrones comparten las mismas palabras que las autoridades, insultando a Jesús. Ellos son criminales y lo misterioso es que
que el Padre decida que en esta trágica muerte de Jesús los que lo acompañen son los que son considerados los peores por cada uno de los que estaban ahí presentes. Bueno, vamos entonces con el último texto del versículo 29 al 32. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, baja de la cruz. De la misma manera los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban de él y decían entre sí: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él a su lado. Bueno, de nuevo aparece aquella escena del principio en que Jesús en el desierto es tentado. En aquella oportunidad era tentado por el demonio, ahora son los mismos hombres, los seres humanos, aquellos por los que él está entregando la vida, los que buscan la tentación de Jesús. Aquella escena del capítulo 1, versículos 12 y 13 de Jesús en el desierto, tiene mucho que ver con esto que está viviendo Jesús. Es la tentación de usar su poder mesiánico en beneficio propio, de evitar ese sufrimiento, de no cumplir la voluntad del Padre ni beber el cáliz del Padre. Bueno, Jesús va soportando también este momento de la tentación. Entonces le recuerdan la frase de Jesús, que va a destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Lo insultan con esto de que se baje de la cruz. Si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Hacen este gesto de menear la cabeza. Y todo esto tiene que ver con el Salmo 22. En el versículo 8, por ejemplo. Así que les recomiendo, si quieren acompañar a Jesús en la pasión en Marcos, que puedan leer y rezar un rato con el Salmo 22. Porque es el que tiene de fondo Marcos. Acuérdense que la comunidad de Marcos es una comunidad perseguida, es una comunidad que vive como el siervo sufriente, que aparece en el Salmo 22, que viene de Isaías, y Jesús asume la misma historia y la misma realidad que está viviendo la comunidad. Es el justo sufriente, el que sufre a pesar de ser justo, por vivir la fe y por vivir el proyecto de Dios y beber el cáliz del Padre. Se trata de compartir la suerte de Jesús, aquellos que beben del mismo cáliz y comparten la suerte, ¿no? Eso es lo que Marcos está queriendo decirle a su comunidad. Nosotros también bebemos el mismo cáliz de Jesús. Jesús morirá recitándolo al mismo Salmo 22. La autoridad romana lo nombra como Rey de Israel, es decir, ya no es Rey de los judíos, sino que Rey de Israel. Baja de la cruz para poder reconocerte. Bueno, Jesús permanece en la cruz y hasta el final, este momento de crueldad, va mostrándonos también hasta qué punto y qué grande es el amor de Jesús. Quería hacerles una invitación especial en el cierre de esta tercera parte, y es a poder tomar este Salmo 22, a releer los textos que hemos leído, el capítulo 15, el versículo 1 al 32, y a tomar también en nuestra mano el Salmo 22. Poder leerlos en paralelo y dejar que los textos nos hablen. Animarnos a hacerle preguntas, a detenernos en algunos detalles que vayamos viendo. Así cuando compartamos en el Zoom, al finalizar el taller, podremos ir compartiendo este momento de oración. Es un momento delicado, de no muchas palabras. Es para mirar la pasión de Jesús y poder identificar nuestra propia pasión.
poder reconocer estas cosas que va viviendo Jesús en muchas situaciones que pasan en lo cotidiano, en nuestra sociedad, en nuestra familia, a nuestros alrededores. Así que los invito a tener esta oración junto con el Evangelio, con lo que hemos leído, del versículo 1 al 32 del capítulo 15, y el Salmo 22 también, releyéndolo en paralelo. Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Esta fue la tercera parte de la pasión. Ya en la última parte veremos la muerte de Jesús y la resurrección. Cuídense mucho. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo